Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la clase número 6 de Gestión y Administración Rural. Hoy vamos a ver dos temas. Uno, un poco más breve, no porque sea más importante, sino porque tiene una aplicación práctica que supera la definición teórica, que es los clústeres productivos. Una palabra poco conocida, pero el concepto que lo define muy utilizado en la parte práctica. El clúster productivo podríamos representarlo, para decirlo bien sencillamente y prácticamente, en una asociación entre pequeñas empresas, pequeños productores, en el caso de la materia que nos ocupa, donde con estos pequeños esfuerzos cada uno comparte parte del proceso productivo y hace cuenta que la sumatoria de esos pequeños esfuerzos pesan como una gran empresa. O sea, por ejemplo, dos o tres productores se unen para desarrollar un proceso productivo. Por ejemplo, uno pone la tierra, el otro pone la cabeza de ganado, otro pone las maquinarias, así desarrollan la parte agrícola ganadera. O bien, en el caso de las cooperativas forman una especie de clúster, o sea, la cooperativa que nuclea las pequeñas empresas agropecuarias, lo que hace es conforma una red de pequeñas empresas que unidas hacen valer su producción, hacen que su producción tenga un mayor valor. Lo que sucede muchas veces es que es difícil de apreciarlo en el ámbito agropecuario. Hay muchos clústeres productivos en la provincia de Córdoba, pero por ahí muchas veces se observa en otras actividades. Por ejemplo, en la bibliografía, en Classroom, les envié un pequeño PDF donde da algunos ejemplos de lo que son los clústeres productivos. Por eso no quiero desarrollar demasiado este concepto, no por no explicarlo, sino porque la mejor forma a veces de entender algo es verlo. En este caso, ver ejemplos de clústeres productivos para que puedan comprender para qué sirven. El clúster productivo que desarrolla en la bibliografía es, por ejemplo, el del mercado automotriz, donde las automotrices se caracterizan por sectorizar las actividades. Por ejemplo, uno tiene el diseño de autopartes, otro tiene el ensamble, otro tiene la producción. Entonces son pequeñas actividades que se complementan y que hacen a un producto final, no digo más barato, no digo más económico, sino a una mejor organización entre las actividades y a que el producto final sea mejor. Mejor porque cada uno aporta lo que sabe, lo que se especializa y va a dar un valor diferencial a esa producción. A veces eso se puede plasmar en el precio, a veces es difícil, pero lo importante es que es un medio de unión entre pequeñas unidades productivas y que ayudan a llevar adelante un proceso productivo. Cualquier cosita después de ver la ficha que les subí, si tienen alguna consultita, algún tema, la evacuamos por la forma que ustedes consideren, ya sea a través de WhatsApp, del mail o de la misma plataforma, abierto a cualquier posibilidad de ahondar un poco más en el concepto. Luego, ya empezando a hablar un poco de la administración agraria, o sea, la unión un poco entre la ciencia de la administración, que uno podría decir que la administración es una ciencia, al igual que la economía. La economía decíamos que es una ciencia que se ocupa de administrar recursos escasos para hacer frente a necesidades ilimitadas. La administración, ¿qué es? Es parte de la economía, está vinculada, ¿no? Decíamos que se ocupa de administrar. ¿Y qué es administrar? A veces uno utiliza la palabra administrar como sinónimo de gestionar. Es decir, la administración es un proceso donde partimos de una planificación, que en la actividad agropecuaria es una de las etapas trascendentales, es decir, planificar, sentarse, pensar hacia el futuro. Luego estamos en la etapa de la planificación, que es la etapa más importante, como les decía. Luego pasamos a la etapa de organización, donde organizamos la secuencia o secuenciamos las actividades a desarrollar. Ya pasamos a la etapa de ejecución, o sea, ejecutamos las actividades que planeamos.
Luego controlamos que este control pueda ser analizar que ese resultado es el esperado o no. Entonces, si no es el esperado, puede ser mejor o peor que el resultado esperado. Ojalá que sea mejor, pero muchas veces pasa que no se alcanza ese resultado. Entonces, ¿ahí qué pasó? Y ahí principalmente los errores en un control que surge luego de ejecutar una decisión, se materializan o se generan, mejor dicho, en la etapa de planificación. Es la etapa más trascendental donde tenemos que dedicarle el mayor tiempo posible y pensar en un horizonte de tiempo cómo vamos a organizarnos. Por ejemplo, la planificación de la actividad agropecuaria es una actividad clave, es decir, qué tipo de semilla vamos a sembrar si estamos en la actividad agrícola, cuándo va a ser la siembra, quién va a hacer la tarea preliminar en la siembra, qué tipo de productos vamos a usar, en qué momento, qué tareas o actividades va a requerir, por ejemplo, fumigar, y en qué momento vamos a cosechar. Entonces planeamos fechas, montos, secuencias de acciones, para poder tener la mejor decisión y luego un control que nos muestre que hemos planificado en forma correcta. En todo el proceso de administración se habla de la palabra costos. Habíamos diferenciado costos de gastos. Costos está asociado a una salida de dinero o una salida de fondos, un egreso, que es la palabra más correcta, que va a generar un ingreso futuro. Gasto, acuérdense que es una salida de dinero, pero que no tiene relacionado con un ingreso futuro. Por ejemplo, el mantenimiento de un rodado, de una maquinaria, la reparación de programada de una cosechadora o otro implemento agrícola. Costos, todo lo que invertimos, los insumos, lo que permite aumentar la capacidad de producción. Es decir, todo lo asociado a lo productivo es un costo, cuando se vincula con un ingreso futuro. Entonces, podemos definir un poco dentro de esta bibliografía las características del proceso productivo, las características del sector agrario. Primera característica y más fundamental, que es un proceso productivo con seres vivos o un proceso productivo biológico automático, como dice la bibliografía. ¿Por qué? Porque tanto los animales como las plantas son seres biológicos, que uno no es como una producción industrial donde uno manipula un producto y lo puede transformar y maneja los tiempos. Acá dependemos de otros factores. Entonces, otro factor es que depende de un ciclo productivo. Otro factor es que el suelo es un sustrato de la producción. Es decir, si tenemos un mal suelo, un mal manejo del suelo o de la rotación, eso se va a afectar en el rendimiento y en la producción futura. Si no tenemos una buena calidad del suelo, el producto puede verse afectado. Uno puede pensar, uso menos fertilizante, ¿por qué? Porque me quedó una parte aplicada en los suelos de la campaña anterior, pero si esta decisión es errónea, vamos a ahorrar un gasto o un costo, pero luego vamos a tener un ingreso menor por el rendimiento que puede caer la producción. Dependencia del medio ambiente, principalmente del factor climático, de las adversidades climáticas. A veces son beneficiosas si tenemos un ciclo donde la lluvia es la necesaria, donde el clima ha sido favorable, la variabilidad climática no ha sido adversa, no ha habido granizos o granizos fuertes que afectaron la producción. Bueno, todos esos factores, además del suelo, son los factores que pueden ayudar a tener un proceso productivo correcto, apropiado y tener un buen rinde y un buen rendimiento de la producción. Otra característica es que, como en todo proceso de producción, hay rendimientos decrecientes, es decir, si tenemos tanta cantidad de hectáreas, sembramos o tenemos tanta cantidad de hectáreas, tenemos tantas cantidad de cabezas por hectárea, no podemos aumentar la producción agregando más cabezas por hectárea o sí hasta la saturación, agregar
más fertilizante, es decir, todos estos gastos o estos costos, para hablar con propiedad, van a permitir que la producción aumente, pero hasta llegar a un cierto momento donde la superficie principalmente va a ser una limitante, entonces voy a gastar más pero no voy a producir más. Eso es lo que se llama ley de rendimientos decrecientes. Siempre la ley de rendimientos es decreciente en el corto plazo. En el largo plazo se puede, por ejemplo, si compramos más cantidad de hectáreas, innovaciones tecnológicas, es decir, hay posibilidades, pero en el corto plazo la ley de rendimientos decreciente aplica y es que vamos a tener un tope, un techo en nuestro proceso productivo. A su vez, para el análisis de costos, debemos pensar en sistemas de producción sustentable que permitan el mantenimiento de los rendimientos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la sustentabilidad del sistema, el horizonte de planificación, la disminución del potencial de producción por el tema de por ahí fallas en el proceso productivo. Si, volviendo al ejemplo, si aplicamos menos fertilizantes, esta tierra va perdiendo productividad y al perder productividad puede hacernos decaer la producción. Y cuantificar a su vez esos efectos adversos. Por eso muchas veces hay que hacer estudio del suelo, porque generalmente el productor lo que se centra en todo proceso productivo es en el estudio de la semilla, en el poder germinativo. Pero junto al poder germinativo, a los insumos y a la tarea en tiempo y forma, parte del proceso productivo consiste en llevar adelante un buen análisis de los suelos cada cierto tiempo, además de la rotación de los cultivos y de otros factores que son conocidos por todos ustedes seguramente. Los costos adicionales de recuperar un suelo son muy altos. Recuperar la fertilidad de un suelo erosionado o donde no hubo la rotación de cultivos en forma correcta puede ser un proceso sumamente costoso. Entonces, hay que prevenir estas situaciones en la medida de lo posible, tratando de aplicar los nutrientes que precisa y utilizar los suelos productivos para los que son aptos, es decir, siempre la expansión de la frontera agrícola, en detrimento de otras actividades, ha hecho sembrar tierras que por ahí no son productivas. O lo que pasa así en muchos lugares, desmontar, teniendo suelos ricos en nutrientes, al desmontar muchas veces se saca la capa de arriba de la tierra y esa tierra es rica y fértil en ese momento, pero si no se la mantiene se va a erosionar y va a perder ese poder de germinar el cultivo en forma correcta. Y los costos de oportunidad, es decir, el costo de la toma de decisiones. Me parece que lo hablábamos en las primeras clases, ¿qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el costo de una decisión por rechazar otra decisión. ¿Qué es esto que parece complejo y que lo habíamos explicado también? Es cuando yo tomo una decisión, estoy descartando tomar otra. Por ejemplo, el ejemplo que más me gusta decir es cuando ustedes estudian, están dejando de hacer otra actividad que están descartando, no pensándolo, pero por ahí si lo pensamos, ¿qué podrían hacer en el tiempo de estudio? Podrían trabajar, podrían descansar, podrían mirar la televisión, podrían compartir tiempo al aire libre, visitar un amigo, amiga, ¿sí? Podríamos hacer varias actividades. Estas actividades que no hacemos son el costo de oportunidad, en este ejemplo, de estudiar. Así, el costo de oportunidad de un proceso agrícola será el rechazo de la actividad ganadera o un campo mixto donde compartamos las actividades. Y también, a su vez, como el costo de oportunidad, es decir, tener una buena decisión para evitar perder en esa decisión, están las nuevas tecnologías, el mapeo, el monitoreo de siembra, el poder germinativo, todos esos aspectos que hablábamos, tener una buena maquinaria que evite las mermas en el ciclo productivo, todas esas actividades son muy importantes y tomar una decisión correcta puede representar un buen horizonte. Asimismo, la tecnología es cara y en nuestro país es por ahí un poco más costosa
porque tenemos desarrollo tecnológico vinculado al agro, pero también tenemos otras tecnologías que son importadas y hoy por hoy nuestro contexto con el tipo de cambio es un poco costoso y por ahí adquirir una tecnología más avanzada es una actividad compleja o difícil. Para esto están todas las líneas crediticias que depende de cada política monetaria, de cada política de gobierno, pueden ir orientadas o no al agro. Generalmente los bancos estatales tienen líneas productivas vinculadas al agro para adquisición de maquinarias donde se financia generalmente el 70% o el total de la maquinaria sin contar el IVA. Otras líneas son generalmente para el proceso productivo o para retención de hacienda o para siembra de trigo, que es una actividad muy importante por la producción de harinas. Bueno, todas estas tecnologías y estas líneas para acceder van variando en el tiempo. Probablemente un contexto actual en el año que cursamos sea diferente al de años atrás o al de años venideros. Pero en general, en todos los países se le dan ciertas líneas crediticias al agro por su importancia en la participación en la producción y por su importancia en la participación en el proceso de exportación y que este proceso de exportación obviamente trae ingresos de divisas. Nuestro país, Argentina, es un gran requiriente de divisas. Al no tener una moneda fuerte, el valor de la moneda extranjera, principalmente del dólar, se hace cada vez más costoso y por eso debe ingresar para mantener ese equilibrio entre la moneda local y otras monedas internacionales. Y la globalización, ese proceso principalmente de acceso a la información. Es decir, antes era muy difícil acceder a la información, hoy por hoy tenemos internet, tenemos suplementos, tenemos agrupaciones como por ejemplo la agrupación CREA, tenemos el asesoramiento de ingenieros agrónomos, de veterinarios, para actividad ganadera, es decir, tenemos muchas fuentes de información. Uno por ahí piensa que el acceso a la información es caro, pero si comparamos con lo que pasaba antes, ¿cuánto vale ese acceso con respecto a lo que nos puede permitir producir? Y quizás esa relación no sea demasiado alta, quizás convenga llevar adelante ese proceso productivo, y quizás convenga tomar o contratar a esa persona que puede brindarnos información, adherirnos a un suplemento, participar en un grupo de productores que permitan ayudarnos a acceder a la información. Bueno, todos estos elementos son muy importantes y también es importante para nosotros acceder a la información, que también haya información que no es costosa. Hay asesores agropecuarios que nos brindan, por ejemplo, las agronomías, las cooperativas, comprándole el insumo, nos brindan un asesoramiento mínimo, no va a ser un ingeniero que esté continuamente en nuestro campo, pero podemos preguntarle o asesorarnos. Así que bueno, no es excusa el acceso a la información para poder alcanzarla. Tenemos muchas más herramientas que años o décadas anteriores y es muy importante y muy valioso poder accederla. Luego en la bibliografía hacemos un pequeño análisis entre los costos y los riesgos. Los costos del sistema, habla sobre el sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Primero, un sistema de información es un conjunto de elementos interdependientes, interrelacionados, cuya sumatoria, cuyo todo, supera a la sumatoria de sus partes consideradas en forma individual. Qué complejo parece esto, ¿no? Vamos a decirlo más pausado y luego con un ejemplo. Que si agrupamos actividades, esta interrelación, esta interacción entre estas actividades va a arrojar un mejor resultado que si cada parte lo hace en forma aislada, ¿no? El ejemplo que siempre se suele usar es un equipo de fútbol. Un sistema de información es un todo, sería el equipo de fútbol. Las partes será cada jugador. Esos jugadores, si trabajan en equipo y en forma organizada, van a dar un mejor resultado que el mejor jugador trabajando solo. Esa es la mejor forma de ejemplificar lo que es un sistema de información.
Vuelvo a repetir, cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen llegar. Entonces, en un sistema de información tenemos que trabajar con dos aspectos. La planificación, es decir, pensar en el futuro, partiendo de ¿qué? De las necesidades de la información actual, y llegar a la información futura. A veces la realidad o el proceso, el tiempo que nos queda por delante, es una incógnita. Es una situación de incertidumbre. Y lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar esa incertidumbre o por lo menos cuantificarla. Es decir, ¿cómo lo planificamos? Y bueno, vemos el pronóstico del tiempo para la campaña próxima, vemos si va a ser un año llovedor o un año seco. Todo esto es muy importante porque de acuerdo a esto vamos a tener que tomar las decisiones en cuanto a los tiempos. Y a su vez los costos históricos que lamentablemente en la situación actual van perdiendo compatibilidad por la inflación. Entonces, generalmente estos costos hay que quitarles el componente inflacionario, que la palabra parece compleja y por ahí algunos la conocen, otros no. Cuando uno quita el componente inflacionario de un costo, se dice que uno está indexando. Indexar es medir la evolución de precios en un tiempo para medir la variación, valga la redundancia, neto de inflación. Es decir, si por ejemplo del año pasado a ahora los productos aumentaron un 70%, en realidad no aumentaron un 70%, podría aumentar un 15% y un 55% fue la inflación. Entonces hay que analizar la situación histórica, pero considerando el efecto de la inflación, o muchas veces lo que se hace es considerar los costos en dólares. Entonces, el valor va a ser similar, puede haber aumentos en dólares, pero no es lo común, y va a ser más fácil de poder comparar un proceso o un ciclo con otro. Es muy importante analizar en forma histórica los rindes que hemos tenido, que eso sí, obviamente lo podemos comparar año tras año. Si hemos tenido capacidad ociosa, es decir, hectáreas que no sembramos, sobrefertilizante, los insumos que hemos utilizado, los gastos que hemos desarrollado, los días que me llevó realizar cada laboreo, es decir, cuánto me llevó la fertilización, la siembra, la rotación, y si tenemos medida la erosión del suelo. Todos estos procesos, es decir, tenemos que complementar un sistema de información con esta información histórica y con la información que queremos generar hacia adelante, que queremos desarrollar, es decir, que queremos planificar, que es la palabra que se suele utilizar. ¿Para qué sirve la necesidad de información? Y bueno, la necesidad de información es importante según la estrategia empresaria. Es decir, los dueños de una empresa, los directores, van a plantear hacia dónde queremos ir. Entonces, si tenemos claro hacia dónde queremos ir, ese va a ser nuestro objetivo. Por ahí va a ser un objetivo a 1 año, a 2 años, a 5 años. Dependiendo de esto, va a ser nuestra forma de desarrollar las acciones para alcanzar ese objetivo. Después, también tenemos que tener en cuenta los criterios para medir el resultado. Es decir, como les decía, el planificado versus el real. A veces la mejor forma de comparar un planificado versus un real es un presupuesto. En el presupuesto lo que hacemos es damos valor a esas pequeñas acciones, es decir, cuantificamos las acciones. Al cuantificarlas puede ser que veamos, por ejemplo, planificamos a 3 meses sembrar y no se pudo. Entonces uno ya empieza a analizar qué desvío o qué pasó. Hay presupuestos estáticos, hay presupuestos que se pueden modificar. Es decir, en nuestro país es muy difícil tener un presupuesto y que no se modifique. Si planeamos con una inflación que no es la que va a terminar siendo la real, el resultado no sirve. Entonces, uno tiene que tratar de planear con la información. Si hoy tenemos información que la inflación va a ser de un X%, y bueno, calcularemos eso. Pero si no tenemos información, tenemos que tratar de estimar lo más cercano posible a lo que va a resultar la realidad, para que eso sea comparable y sea analizable el punto de partida con el punto de llegada.
y analizar los factores no cuantificables, que es lo más difícil. Ahí va el concepto de riesgo, el clima, la variación. Incluso un factor no cuantificable que es netamente económico es la variación de precio en los mercados internacionales. Uno siempre mira qué pasa en la producción o en la siembra o en los precios de Estados Unidos, que es un referente internacional. Si vemos que en Estados Unidos la producción va a decaer o que se va a sembrar más, se va a sembrar menos, esto va a impactar en el precio. Entonces, si impacta en el precio, sí o sí, esta situación va a impactar en nuestra realidad, en Argentina, en Latinoamérica. Por lo cual, repitiendo esta última parte que vamos a ver ahora, tenemos que considerar la estrategia empresaria, es decir, hacia dónde quiere llegar el dueño del campo, el gerente de la empresa, el directivo, el grupo de familia que está a cargo de una empresa familiar, los criterios para medir, es decir, qué forma vamos a medir y si el presupuesto va a ser fijo o estático, o modificable, o ajustable por inflación, o otro coeficiente que pensemos, pero siempre tratando de planificar buscando la mejor exactitud posible, lo más cercano a la realidad. Y por último, lo que les repetí hace un ratito, analizar los factores no cuantificables, es decir, tratar de minimizar ese riesgo que hablábamos recién en la planificación, tratar de que esa planificación sea lo más cercana a la realidad. No es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible, y para eso cada uno nos especializamos en un ámbito y la sumatoria de la información que podemos aportarle a los productores, al propietario de un campo, una empresa agropecuaria, es valiosa en la forma en que se aprovecha esta generación. Entonces, tratar de planificar, no me canso de repetir, es la etapa más importante. Si planificamos mal, las otras etapas van a salir mal. Es la punta del ovillo, es la primera etapa. Obviamente, todas tienen importancia. El control, la decisión, la ejecución. Si podemos planificar muy bien, pero nunca decidimos, no vamos a poder llegar nunca al curso u objetivo de acción deseado. Pero la planificación debe llevar el mayor tiempo posible. ¿Cómo ejemplificarlo? Si vamos a tardar 1 mes o 2 meses en llevar adelante una decisión y quizás más de la mitad del tiempo sea planificarla. Las otras actividades se van desarrollando de la mano, van a la par de la planificación. Uno cuando planifica organiza la forma de ejecutar e incluso ya establece las formas de controlar. Bueno, no quiero avanzar mucho con la clase de hoy, vamos bien con la currícula de la materia y bueno, probablemente le suba al finalizar la jornada alguna actividad para que podamos analizar y aplicar lo que fuimos viendo en la clase de hoy. Muchas gracias.